Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hacer un modelado dinámico con las ecuaciones de Euler-Lagrange de un móvil ensartado en un alambre con ecuaciones y igual f de x en movimiento plano. En otros vídeos se han visto detalles de la cinemática y métodos por ecuaciones de Newton, balances de fuerzas, y en este vamos a ver el método 3, ecuaciones de Euler-Lagrange de primera especie, con una ligadura en forma de una función implícita, o sea, con una expresión psi de xy igual a 0 y expresiones de la energía cinética y potencial para el cálculo de las acciones del movimiento. Tendremos un movimiento restringido a la ligadura cinemática igual f de x, o sea, esta bolita que por la gravedad caerá y oscilará hasta que la fricción lo pare, y aparte también pues tendremos unas posibles fuerzas externas, si esto fuera un coche en una cuesta o algo así, que también incorporaremos en las ecuaciones. Aquí no veremos ningún caso concreto, digamos que buscaremos ecuaciones de movimiento en función de f y sus derivadas primera y segunda, y los casos concretos pues ya los veremos en simulaciones. Definiremos masa, gravedad, coeficiente de fricción y esta f de x como funciones simbólicas genéricas, y vamos a ver las ecuaciones que estamos buscando. Con x, vx y ax denotaremos la posición, velocidad y aceleración en horizontal. Con y, vi y ai denotaremos posición, velocidad y aceleración en el eje vertical. El vector de posición será x f de x. La parcial de r respecto a x por vx me dará el vector velocidad con sus componentes horizontal vx y vertical vx por la derivada de f. Y ahora el jacobiano, las derivadas parciales del vector velocidad con respecto a x por vx más las derivadas parciales del vector velocidad respecto a la velocidad vx horizontal por esa aceleración horizontal. Este jacobiano, derivadas parciales por las derivadas temporales de x y vx, me da el vector de aceleración horizontal a x y vertical. La pendiente de la curva es la derivada de f, la tangente del ángulo que forma con la horizontal, de modo que el coseno es esto de aquí y el seno va a ser esto de aquí, según aparece en este esquema, y gastaremos esto para proyectar fuerzas o aceleraciones en direcciones horizontal, vertical, tangencial o normal. La fuerza de fricción será un coeficiente de fricción b multiplicado por el componente tangencial de la velocidad, que realmente es todo él, o sea, el coseno y el seno del ángulo por el vector velocidad, pues me da b por el módulo del vector velocidad, y con el signo hacia derecha o hacia la izquierda que me dé vx. Una opción de hacer la dinámica, claro, sería hacer balances de fuerzas y resolver la aceleración horizontal, y daría esto de aquí, pero nuestro objetivo será comprobar que vamos a obtener lo mismo mediante ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a ver un primer enfoque, donde tendremos dada la ligadura pues como una función implícita. Tendré una expresión de x igual a 0 que me dirá la restricción de la cinemática entre las coordenadas x e y. Claro, en este caso, esta ligadura psi es y menos f de x. En los balances de fuerzas que había utilizado en otros vídeos, yo había definido los simbólicos de x, vx y ax. Aquí voy a definir además los simbólicos verticales y lambda, un multiplicador de Lagrange que multiplicará la ligadura o sus derivadas. Entonces la ligadura, este psi, es y menos f de x, esto debe ser 0, y el enfoque de Lagrange se basa en la energía cinética T y la potencial V. La energía cinética es la mitad de la masa por Vx cuadrado más Vi cuadrado. La energía potencial es mg por la altura, Y, y el lagrangiano es cinética menos potencial. De modo que este sería el lagrangiano de una partícula que se mueve libremente, simplemente sujeta a su peso. Pero si no hubiera restricciones ni fuerzas externas, el resultado de Lagrange aquí sería pues la trayectoria parabólica de una caída libre. Pero como hay ligaduras, restricciones al movimiento, hay que incorporar este tipo de factor con el multiplicador de Lagrange y las parciales de la función que es 0 relacionando ambas coordenadas. En efecto, para las ecuaciones de Euler-Lagrange, para cada coordenada lo haremos para la coordenada x y luego para la coordenada y aquí debajo. Pues son estas de aquí, los podéis mirar en los materiales teóricos, donde esta parte correspondería al movimiento libre. Esto de aquí originará
las fuerzas por las ligaduras cinemáticas, y esto de aquí serán los componentes en la dirección X de las fuerzas externas, la fricción, etc. Vamos a ver cada uno de los términos en detalle, cómo lo hemos programado. Este término está programado aquí. La parcial del lagrangiano respecto a Vx es este diff LVx, y su derivada temporal pues es hacer la derivada parcial respecto a todas las letras que aparezcan en esta expresión. Debería examinar con el Symbolic Toolbox cuánto vale este diff LVx y entonces pues poner aquí todas las letras que salgan en la expresión. Aquí he puesto x y vx y ya está, pero incluso x sobraría. Bueno, pues esta matriz de derivadas parciales por, pues claro, la derivada parcial de x por la velocidad en x y la derivada parcial respecto a vx por la aceleración en x conforman efectivamente la derivada total temporal de esta expresión aquí subrayada en azul. De modo que el recuadro rosa es la codificación en MATLAB del recuadro rosa de aquí, de la ecuación de Euler-Lagrange. Este término lo calcula directamente el Symbolic Toolbox, la parcial de L respecto a X. Este término corresponde a este trozo de aquí de la expresión, y el componente X de la fuerza externa de la fricción, pues bueno, como son tangenciales en el planteamiento del problema, pues el componente horizontal es multiplicarlas por el coseno del ángulo, de modo que, bueno, pues todo eso igualado a 0 me da la primera ecuación del movimiento en la coordenada X. Si hacemos lo mismo para la coordenada Y, aquí tenemos esta derivada parcial diff LVI, eso será una expresión, de modo que su derivada temporal la haré de nuevo con la matriz de derivadas parciales, y luego pues la parcial sobre I multiplicará por VY, la parcial sobre VY multiplicará por aceleración Y, y todo eso implementará este factor de aquí de la izquierda. Aquí tenemos esta parcial de L respecto a Y. Aquí tenemos el multiplicador de Lagrange por la parcial de la ligadura respecto a Y. Y las fuerzas externas y fricción, componente Y. Aquí aparecen multiplicadas por el seno para pasar de tangencial a vertical. El resultado es esta ecuación de movimiento sobre la coordenada Y. ¿Podemos ya despejar todo lo necesario? No. ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas: la aceleración X, la aceleración Y y el multiplicador de Lagrange lambda. Entonces necesitamos incorporar la cinemática para obtener ecuaciones adicionales que nos permitan despejar las aceleraciones. La ligadura de posición era I menos f de x igual a 0, y la derivada de esa ecuación me da esta ligadura Bell, que indica que, bueno, pues que esta expresión de aquí también debe ser 0. Claro, la derivada de la ligadura es respecto al tiempo, pues claro, es lo mismo, la matriz de derivadas parciales por derivada de x por vx, derivada de y por vy. Y del mismo modo, pues la derivada temporal de esta expresión también debe ser 0 y me da ligadura que relaciona aceleraciones, con lo cual esta matriz de derivadas parciales, y donde pone la derivada parcial de vx la multiplico por ax, la derivada parcial de vi la multiplico por ai, y la derivada parcial sobre x multiplico por vx, bueno, pues esto tengo la segunda derivada respecto al tiempo de la ligadura, que obviamente si era igual a 0 sin derivar, pues es igual a 0 la primera y la segunda derivada y todas las derivadas que quiera hacer. Con lo cual, pues aquí tengo que esto también debe ser igual a 0. Y ahora ya, por ejemplo, si yo digo que la ecuación de Euler-Lagrange en la coordenada x, esta de aquí, la ecuación de Euler-Lagrange en la coordenada y, esta de aquí, y esta ecuación que me relaciona las aceleraciones horizontal y vertical igualada a 0, pues con estas tres ecuaciones MATLAB ya puede despejar a x, a y y lambda, y con ello concluiría la deducción de las ecuaciones del movimiento con esta metodología de Euler-Lagrange. Aquí tengo la aceleración horizontal, aquí tengo la aceleración vertical, todas son funciones de x, de la primera y segunda derivada de f, gravedad, velocidad.
Y luego también la fuerza de reacción, pues es precisamente, este será el componente X de la fuerza de reacción y este será el componente Y de la fuerza de reacción. O sea, lambda por el jacobiano, las derivadas respecto a X e Y, de la ligadura. Aquí lo tengo, las derivadas respecto a X e Y de la ligadura, por el multiplicador de Lagrange lambda, me dan esta expresión de la reacción en X y la reacción en Y. El módulo de este vector da eso de ahí, eso sería con la dirección que sea, pues el valor de la fuerza de reacción. Si comprobamos comparando con el balance de fuerzas hecho en otros vídeos, pues esta aceleración X coincide con la aceleración X y la fuerza de reacción calculada con balance de fuerzas horizontal y vertical, esta de aquí, también coincide, aparte de que MATLAB y eso pues no ha conseguido simplificar del todo, etcétera, pero podéis comprobar que efectivamente son lo mismo y por lo tanto esta metodología de Euler-Lagrange me ha dado un resultado equivalente al anterior, con lo cual hemos terminado y concluimos el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.